Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Basta únicamente con meter más y más tecnología para lograr una verdadera sostenibilidad en la agricultura? Es una pregunta fascinante, casi existencial diría yo, porque nos sitúa justo en el centro del debate sobre el futuro de nuestros sistemas alimentarios mundiales y, por supuesto, sobre nuestra supervivencia frente al cambio climático. A primera vista la respuesta parece fácil, ¿verdad? Claro, construyamos mejores máquinas y problema resuelto. Pero la realidad es muchísimo más compleja. Por eso, en este análisis vamos a sumergirnos profundamente en este tema, estructurando toda la información paso a paso para comprender de verdad qué es lo que está en juego. En la sesión de hoy vamos a desgranar los hallazgos del capítulo 7 de un estudio académico interesantísimo sobre la inteligencia artificial crítica en la ciencia contemporánea. Nuestro enfoque será precisamente ir más allá del algoritmo. Vamos a explorar la enorme importancia que tiene la inteligencia artificial para conseguir una gestión sostenible en el sector agroalimentario. Y ojo, no se trata de aplaudir a la tecnología porque sí. Lo que haremos será examinar objetivamente cómo estas herramientas tan punteras se cruzan con desafíos ambientales urgentes y cómo la propia ciencia nos advierte de que al final del día la máquina necesita la sociedad para funcionar como es debido. Para organizarnos un poco y no perder el hilo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos el reto agroalimentario. Luego, la agricultura 4.0. Pasaremos a la eficiencia operativa. Después abordaremos esa perspectiva crítica indispensable. Y finalmente, hablaremos de la sostenibilidad real. Vamos a ello. Empezamos con el punto número 1, el reto agroalimentario global. Un mundo que, francamente, está bajo presión. Y es que los métodos agrícolas de toda la vida, los tradicionales, han llegado a su límite absoluto. Ya no dan más de sí frente a estas presiones medioambientales y demográficas que no paran de crecer. Pensemos en ello. Tenemos una demanda mundial de alimentos que se dispara por el aumento de la población. Simultáneamente nos golpean los graves impactos del cambio climático. Sufrimos una degradación del suelo generalizada y, por si fuera poco, nos enfrentamos a una escasez de recursos hídricos que es verdaderamente crítica. Así que producir más con menos recursos, bueno, ya no es un lujo. Es una cuestión literal de supervivencia global. Lo que nos lleva al punto número 2. La revolución, la llamada agricultura 4.0. A ver, esto de la agricultura 4.0 no es solo una palabra de moda para quedar bien en las conferencias de tecnología. Es una nueva fase, una transformación agrícola muy real. Su objetivo fundamental es integrar tecnologías digitales súper avanzadas para lograr algo muy concreto: mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia de todos los sistemas de producción. Es decir, estamos hablando de una actualización sistémica de cómo cultivamos los alimentos en nuestro planeta de arriba a abajo. Si desgranamos esto, la verdad es que es como un gran rompecabezas donde todo encaja. En el centro de todo está la inteligencia artificial, que hace de cerebro de las operaciones. Pero claro, no trabaja sola, se alimenta de la Internet de las cosas, es decir, de equipos conectados en red por todas partes. Utiliza la teledetección y sensores remotos, procesa montañas kilométricas de información gracias al Big Data y se apoya en sistemas de información geográfica. Y finalmente, la robótica y la automatización son las encargadas de ejecutar físicamente el trabajo en el campo. Todas estas herramientas operan en equipo para minimizar el error humano y optimizar las labores de una forma que, hace unos años, nos habría parecido ciencia ficción. Y ojo, que no es algo puramente teórico. Si observamos esta gráfica que analiza 253 documentos académicos de la base de datos Scopus, vemos una tendencia innegable. Hay un interés científico mundial que se dispara hasta el año 2024 por fusionar la inteligencia artificial con la agricultura para frenar el impacto ambiental. Es la prueba visual, clara y directa, de que esto urge. La ciencia busca desesperadamente en los datos la fórmula exacta para salvar nuestras cosechas y nuestros ecosistemas. Y claro, ¿quiénes lideran esta investigación? Pues los datos hablan por sí solos. En el top mundial tenemos a China, India, Estados Unidos y, pisando fuerte por América Latina, a Brasil. Y esto no es casualidad en absoluto. Hablamos de las naciones más pobladas del mundo o de auténticos gigantes de la producción agrícola. Para ellos, gestionar los recursos mediante IA no es un experimento curioso de laboratorio, es una necesidad imperiosa para poder dar de comer a miles de millones de personas sin agotar hasta la última gota de sus recursos naturales. Pasamos entonces a la sección 3, eficiencia operativa y optimización. Fijémonos en este mapa de red, que es genial porque ilustra perfectamente cómo se conecta todo. Vemos que la inteligencia artificial y la agricultura 4.0 actúan literalmente como un puente vital entre mitigar el cambio climático y lograr un buen rendimiento agrícola. Esa sostenibilidad de la que tanto hablamos no es un ente aislado, depende estructuralmente de cómo apliquemos esa inteligencia artificial en el mundo físico. Vale, pero ¿cómo funciona esto en el mundo real, pisando tierra?
Básicamente, el paso de la teoría a la práctica se resume en 3 grandes fases. Primero, se recopilan datos a lo bestia mediante el Internet de las cosas y sensores instalados en el propio terreno. Segundo, toda esa avalancha de información se procesa mediante Big Data. Y tercero, que es donde ocurre la magia, se ejecutan acciones predictivas. Los algoritmos de inteligencia artificial se anticipan a los problemas antes de que ocurran, calculando exactamente cuánta agua, cuánto fertilizante o cuánta energía se necesita en un palmo de tierra concreto. Así, se evita un desperdicio enorme de recursos. Y aquí viene el giro importante. Sección 4. La perspectiva tecnológica crítica. Esto es absolutamente crucial. El estudio nos plantea un contraste brutal entre 2 formas de ver el problema. Por un lado tenemos la visión tecnocéntrica, que trata a la IA como una especie de caja negra aislada y supuestamente objetiva, a la que solo le importa el rendimiento y punto. Pero por otro lado, la investigación moderna nos exige una visión holística. Y es que un enfoque puramente técnico se olvida por completo del factor humano. Si no integramos esa IA con las dimensiones sociales, con el conocimiento local y con la equidad territorial, lo único que hacemos es perpetuar una brecha peligrosísima entre los avances científicos y las personas que, en teoría, deberían beneficiarse de ellos. Lo que nos lleva directamente a una frase que es la piedra angular de todo este análisis. La sustentabilidad no se alcanza solo con tecnología, sino con políticas inclusivas, educación y participación comunitaria. Esta cita aterriza de golpe todo el debate tecnológico. Desde la perspectiva crítica de los investigadores, que una máquina sea súper eficiente no sirve de nada si no contribuye a una justicia ambiental y social de verdad. Creer que la tecnología puede operar en un vacío ético o social es un error de cálculo tremendo. Llegamos así a la última parada, la sección 5, hacia una verdadera sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para que esta agricultura 4.0 funcione de verdad? No hablamos solo de instalar ordenadores más potentes. Necesitamos políticas públicas que sean verdaderamente inclusivas y regulen todo esto de forma justa. Necesitamos infraestructuras adecuadas para que el pequeño productor no se quede fuera del mapa digital. Y algo innegociable, hay que integrar los saberes locales y ancestrales de las personas que llevan generaciones enteras trabajando el campo. Hay que unir la ciencia de datos con la inteligencia de la propia comunidad. Solo cuando juntamos innovación, gobernanza y empoderamiento, logramos esa tan ansiada resiliencia socioecológica. Para cerrar este análisis, queda flotando en el aire una pregunta poderosísima a partir de todo lo que hemos visto. ¿Van a servir nuestros futuros sistemas agrícolas a una eficiencia corporativa aislada y fría? ¿O vamos a diseñarlos con la firme intención de lograr una verdadera justicia socioecológica? La inteligencia artificial tiene el tremendo potencial de salvar nuestra producción mundial de alimentos frente al cambio climático, sin duda. Pero los datos y los estudios nos demuestran que cómo implementemos ese potencial, asegurando que beneficie al planeta y a toda la sociedad, depende única y exclusivamente de la perspectiva que decidamos adoptar hoy. Desde luego, es para pensarlo detenidamente la próxima vez que hablemos de llevar tecnología al campo.